Seguimos con más del QD Show en el sector Realidad Perdida. Hoy hablaremos de la eugenesia. Til, muchas personas como yo, por primera vez escuchamos este término. Seguramente porque hoy en día la palabra no es muy utilizada. La eugenesia es la teoría conspirativa más macabra y real que se dio en nuestra historia y que hoy en día de maneras muy sutiles todavía las vivimos. La eugenesia se desarrolló a partir de la publicación del origen de las especies de Charles Darwin. Esto obviamente daba a entender de que el ser humano pues había sido una especie evolucionada del mono y así básicamente todas las especies en el mundo veníamos de un mismo punto, solamente que habíamos desarrollado características diferentes de acuerdo a los ambientes y todo eso, ¿no? A partir de esto, muchos botánicos en su inicio empezaron a querer estudiar qué rasgos eran los fuertes en relación a la genética y qué rasgos eran los débiles. Entonces empezaron a hacer experimentos con semillas y básicamente de esos primeros experimentos nosotros sabemos las leyes de la genética que hoy en día les han debido enseñar en el colegio y si es que no, pues pueden buscar en Google básicamente las leyes básicas de la genética. Pero la eugenesia va un paso más allá. En su momento, el primo de Charles Darwin, el señor Dalton, dijo, yo quiero estudiar los genes de forma tal que podamos nosotros desarrollar solo las características buenas, en este caso, rasgos físicos buenos y la genialidad, es decir, el objetivo de este científico era que todos los seres humanos seamos inteligentes y potenciemos todo nuestro físico. A partir de eso, él fue estudiando diferentes cosas y obviamente esta idea se hizo muy popular en la clase media de los Estados Unidos. Dalton venía del Reino Unido, pero esta idea se fue trasladando a Estados Unidos, donde fue bastante aceptado. ¿Por qué? Porque en la era industrial, toda la población de los campos en Estados Unidos empezaron a migrar a las ciudades en busca de trabajo. Entonces, cuando hay mucha gente y cuando el desarrollo empieza muy rápido, empiezan a haber situaciones como que la criminalidad sube, la pobreza empieza a existir, existieron ya también mucha prostitución, empezó a existir alcoholismo y muchas cosas así. O sea, la clase media de ese tiempo en Estados Unidos no estaba acostumbrada a lidiar con este tipo de cosas y empezaron a preguntarse, ¿por qué pasa todo esto? Y la respuesta que todos ellos encontraron fue, todo esto es genético. Para ellos la pobreza era genética, para ellos la drogadicción, el alcoholismo, la promiscuidad, todo esto era genético. Entonces acá la idea de Dalton, que en su momento fue buena, empezó a tener otro tipo de notoriedad y a convertirse en una eugenesia negativa. Y es acá cuando hablamos ya de la teoría conspirativa. Obviamente la clase media y el gobierno en sí no quería lidiar. ¿Por qué? Porque todos estos problemas causan un coste económico a la sociedad, ¿no? Hablamos no solo de los problemas que te había comentado antes, sino también de todas las personas que eran sordas, de todas las personas que eran ciegas, de todas las personas que sufrían epilepsia. Entonces, como esto genera un coste a la sociedad, el gobierno en ese entonces de Estados Unidos, estamos hablando de 1910, creó una oficina de registro eugenésico, que básicamente daba un aval de qué personas podrían reproducirse y de qué personas no. A las personas que no las calificaban como capaces para reproducirse, tenían dos opciones. Uno, o matarlo, o dos, podría ser el hecho de volverlos estériles, ¿no? Acá, a partir de esto, se fueron dando inyecciones, ¿no? Volviendo estériles tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Hay muchas personas en este momento vivas todavía, pocas en relación a lo que fueron antes. Se calcula que más o menos son 100 personas vivas, particularmente en el estado de California, que en este momento están luchando porque el gobierno de Estados Unidos les dé $25,000 de indemnización porque fueron esterilizados contra su voluntad, ¿ya? Pero así empezó todo esto, ¿ya? Obviamente esto estaba incentivado por ideas que eran muy
o sea, como que de las razas, ¿no? La raza superior y las razas de abajo. Las razas superiores sí estaban destinadas a tener hijos, pero las razas inferiores no. Entonces todas estas inyecciones eran netamente derivadas a las personas afroamericanas, a las personas pobres y a las personas que tenían antecedentes de tener parientes que estaban enfermos mentalmente o físicamente. Estaban buscando la perfección de la raza. Estaban buscando la perfección de la raza, pero en detrimento a otro grupo de personas o a lo que ellos consideraban que no era apto para una sociedad. Me suena un poquito también lo que hicieron los alemanes en la época de los nazis. Básicamente el Lebensborn, que es el programa para el perfeccionamiento de la raza aria, fue copiado de lo que te estoy comentando en este momento. O sea, los nazis utilizaron todo lo que los estadounidenses habían hecho en de 1910 a 1930. ¿No? Por Dios. Cabe resaltar que estos programas en algunos estados de Estados Unidos estuvo vigente hasta 1979. Por eso todavía existen personas vivas que han sido como que inyectadas y esterilizadas. ¿Qué es lo que pasa acá? Básicamente, todas las personas y todas las familias en ese tiempo en Estados Unidos eran evaluadas. Es decir, yo voy a tu casa y te digo, Alancito, yo necesito hacerte ahorita una prueba de inteligencia, necesito hacerte pruebas psicológicas y necesito además que me hables de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Entonces, lo que yo hacía era investigar todo tu árbol genealógico y determinar si es que en algún momento alguno de tus parientes, ¿no? Hacia atrás o hacia adelante, si es que tienes hijos, ha desarrollado algún tipo de conducta o enfermedad que no es, entre comillas, buena para la sociedad. Si es que yo determinaba que alguno de tus abuelos, antepasados o lo que sea, no era apto para la sociedad, tú eras esterilizado. Y obligado. Es Obligado. Decir, no tenía... Muchas personas han sido esterilizadas a la fuerza, ¿no? Porque, por ejemplo, era como que, ¿sabes qué? Perfecto, diste a luz a este bebé, yo no lo voy a reconocer si es que tú no te haces la ligadura de trompas. O, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar tu subsidio de alimentos si es que tú no te haces esta esterilización. Ufa. Entonces, a muchas personas les quitaron los bebés y los esterilizaron. Por eso hay mucho, mucho que hablar respecto a este tema. Ahora, acá también, porque no es una ciencia como tal, no es que había un patrón. Todos estos científicos eran seres sociales, entonces tenían formas de pensar distintas. Lo que para ti podría no ser apto, para muchas personas podría ser apto. Entonces era como que básicamente a la suerte. Tanto fue el boom de la eugenesia que en la década de los 1920 a 30 habían concursos de las familias perfectas en Estados Unidos. Es decir, tú ibas con tu familia, llevabas el árbol genealógico y dependiendo quiénes eran los más inteligentes, los que tenían mejores características físicas, a la mejor familia le daban como una especie de listón. Una especie de listón que era básicamente una medalla que tenía inscrito un salmo de la Biblia que decía, grata herencia me habéis dado. Qué mala utilización de la Biblia como para tal. Este tipo de fines. Ahora, ellos tenían una especie de triángulo. Ellos decían que tu educación podría cambiarte, ya que tu ambiente podría cambiarte, pero lo que nunca podrías cambiar era lo que te era heredado. Es por eso que ellos eran tan radicales en esta medida. Pasó que la primera esterilización ya en Estados Unidos se dio en 1929, por un caso en particular. Una muchacha fue violada por el primo de sus padres. Esta muchacha salió embarazada, y sus papás, para que no manchara el nombre de la familia, la hicieron pasar como incapaz mental y la llevaron a un manicomio o a un centro donde trataban este tipo de cosas. En ese momento la chica dijo, no, yo no estoy enferma, ¿no? Entonces dijo, yo no quiero que me esterilicen y voy a ir a juicio. Entonces ella se fue a juicio, obviamente defendiéndose a sí misma, contra el director de este instituto. El director de este instituto dijo, ella sí no tiene todas sus capacidades mentales a tono. Investigó a su mamá o le hizo diferentes estudios a su mamá y determinó también que su mamá también era débil mental. Le hicieron los mismos o análisis parecidos a la niña que ya había tenido esta muchacha y una enfermera dijo, la niña también tiene cierto grado de retraso mental. Entonces la decisión del juez dijo, ¿saben qué? 3 generaciones de idiotas es suficiente. La sociedad no tiene por qué lidiar con este tipo de personas y esterilizaron a la mujer.
A partir de ahí, hasta 1979 en Estados Unidos, se hicieron más de 300,000 esterilizaciones. Ojo, eso en Estados Unidos. Recordemos que en Perú se dieron programas similares de esterilización netamente dirigida a poblaciones de indígenas y personas que sí tenían también cierto tipo de antecedentes. Y acá en Bolivia también tuvimos en algún momento de nuestra historia algo de esto, pero viene todo de la mano de la eugenesia. Básicamente, este programa, si le vemos el lado negativo, hablaría del perfeccionamiento de la raza como tal, pero al que solo va a poder acceder cierta parte de la población, los que tengan más dinero, todos los demás no. Y eso hablaría obviamente de que van a haber personas que estén acá, mientras que el resto de las personas que no podamos acceder a este tipo de programas, vamos a estar acá subyugados, ¿no?, a los que sí son, entre comillas, perfectos. Si quieres saber más y quieres sugerir algunos temas, tienes que ingresarte inmediatamente. ¿Dónde, Sil? Al QD Show, la página oficial.